Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos asimétricos, asimétricas, un lunes más, esta vez un lunes más, a nuestro querido Club de Lectura Asimétrico. Hoy, como sabéis, tenemos una sesión especial, una sesión de entrevista. Hoy vamos a estar con Eduardo Prieto, Guiomar Martín y Patricia Minguito, hablando del máster de Arquitectura y Cultura Contemporánea, os diría celebrando el primer aniversario de este máster, de este programa tan precioso y tan bonito que se puso en marcha hace un año. Bueno, ya se puso en marcha hace mucho tiempo antes, pero se hizo cuerpo y realidad hace un año. Ahora estaremos con ellos hablando de todo esto. No quiero yo adelantar cosas que no me corresponden. Veo de hecho ya a Patricia preparadísima. Vamos a esperar a que Yomar y Eduardo también se unan para daros paso y arrancar con la sesión. Nada, aprovecho como sabéis y que hago siempre estos minutillos antes de empezar la sesión para agradecer a nuestro invitado de la semana pasada. Estuvimos, si recordáis, con Javier Alonso hablando de su libro Genromichi. Como sabéis, todas las sesiones se quedan colgadas, están ahí preparadas para vosotros y para vosotras. También os recuerdo que ya estamos en YouTube. De hecho, todas las sesiones de este club ya están en esta plataforma también subida. Saludo de hecho a nuestros seguidores de YouTube, porque esto se subirá también rapidísimamente a esta plataforma. Y nada, que os esperamos también allí pues para que nos deis amor y cariño, el mismo que nos habéis dado aquí, que nos estáis dando aquí, y seguir avanzando y creciendo y leyendo juntos y juntas. Bueno, vamos a ver, voy a ir saludando a RAL Arquitectura, a Fiat UPM veo también por aquí, a Octavio López, a Valeria Monru, a Jorge Cardensarc, a EMAC Arquitectura. Bueno, veo ya un montón de gente conectándose y preparados y preparadas para arrancar este club. Voy a aprovechar para mandar el club a Eduardo y a Guiomar, porque por algún motivo no les veo entrar. Vamos a ver si conseguimos que entren y que nos vean. Lógicamente ellos y ellas son los protagonistas y las protagonistas de esta sesión. Vamos a conseguir, porque acabo de caer que no sé si nos ven directamente o... Bueno, a Eduardo ya le veo también, fenomenal. Hola Eduardo, bienvenido. Estamos esperando también a Guiomar. Vamos a ver si consigue ella entrar. Ya la veo también perfectamente. Pues listo, arrancamos. Voy a mandaros la invitación para transmitir en directo conmigo. Os recuerdo que tenéis que aceptar todo lo que os pida en la plataforma. Os recuerdo también que nos podéis trasladar durante la conversación pues vuestros comentarios, vuestras preguntas, para que yo pueda trasladárselos también a su vez a nuestros invitados e invitadas de esta tarde. Y Eduardo, Guiomar, Patricia, os mando invitaciones. Vamos allá. Vamos a cruzar los dedos que todo vaya bien. Vamos. También. Vamos a ver si lo conseguimos. A ver a quién tengo conmigo. Bueno, ya tengo a Patricia y a Guiomar. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes. Esto siempre genera un momento de tensión de no va a Sí, es funcionar. como un vértigo que nos da, que no sabemos si Bueno, funciona, si no funciona. yo no te veo, ¿eh? No te creas. No, Pues es otra nunca, vez, siempre. Guiomar, no puede ser, no puede ser. Pero Bueno, bueno, pero a a Patricia Patricia sí la ves. sí, a Patricia sí. A Yo Eduardo Vale. no, pero porque no ha entrado, ¿no? a las dos No, a fantásticas. Eduardo. Patricia, ¿qué me decías? ¿A Eduardo tú le ves? No. No, os veo a las dos fantásticas. Eduardo yo creo que aún no ha entrado. Vale, voy a seguir invitándole hasta que entre. Bienvenidísimas, Patricia, Guiomar, de nuevo a este club, ya repetidoras aquí desde muchos ámbitos. Eduardo, dice que no te puedes unir, pero tú sigue intentándolo, ¿vale? No desistas en el intento, que siempre dice que no te puedes unir, pero al final sí que te deja entrar, ¿vale? Lo dicho, Ahora. Ahora Mira, ya sí, está. Patricia, Guiomar y Eduardo, ahora sí os tengo a los Ahora tres sí.
En A ver si cámara, ¿cómo estáis? muy bien. Eduardo, ¿nos ves, nos oyes? ¿Nos escuchas a las 3? ¿Me oye? ¿Se Sí, oye? perfecto. ¿Tú Intentando a que no nosotras? el teléfono, eso es lo que está intentando. Vale, pero ¿tú nos ves y nos oyes a nosotras también? Os veo. Y estoy, Genial, o sea, las únicas que se resisten a verse son las cámaras de Guiomar y la mía. Es una cosa Eso tremenda, es. pero no pasa nada. Oye, equipo, qué alegría teneros otra vez aquí en el Club de Lectura. Un año después estamos celebrando un cumpleaños realmente del máster, ¿no? pues Eso es, sí, sí, sí. sí. Bueno, Sí, sí. dentro de que en este caso ya el hecho de nacer es un mérito. Es decir, Exacto, ya en sí mismo era un mérito que ya lo comentamos, hoy lo vamos a volver a recordar todos los contenidos, la propuesta, etcétera, pero lo primero es daros la enhorabuena y felicitaros por haber conseguido este primer año de máster. Y si os parece, Eduardo, Guiomar, Patricia, os voy a presentar, todo el mundo que está aquí detrás sabe quiénes sois, pero por si acaso, y como lo hago siempre con todos nuestros invitados, os presento rápidamente y arrancamos con esta celebración de cumpleaños del Máster de Arquitectura y Cultura Contemporánea. ¿Os parece? ¿Sí? ¿Me dais ujú. el ok? Venga. Estupendo. Pues Eduardo, voy a empezar contigo. Hoy estamos con Eduardo Prieto, doctor arquitecto, licenciado en Filosofía, Idea en Estética y Teoría de las Artes, también profesor de Historia de la Arquitectura en la ETSAM y Visiting Scholar en Harvard, director de este máster, del Máster de Arquitectura y Cultura Contemporánea. Tus investigaciones, Eduardo, se centran principalmente en la relación entre arquitectura, pensamiento, técnica y medio ambiente, y fruto de todas estas investigaciones hay varios libros como Historia medioambiental de la arquitectura y también, como no, tengo que mencionar los nuestros porque voy a barrer aquí para Casa de Asimétricas, por supuesto, La vida de la materia, que por cierto llega a una reedición ya mismo, ya, en una semanita o así la tendremos por aquí, y Los laberintos del aire, por mencionar algunos. Además, Eduardo, compaginas tu labor investigadora y docente con la de crítico de arquitectura en medios como Arquitectura Viva o El Mundo. Así que, y ya eres súper repetidor de este club, o sea, esto ya estaba superado lo de la técnica y todo de aquí de la conexión. O sea que bienvenidísimo otra vez, estamos felices de tenerte aquí. Vamos con Guiomar Martín, bienvenida también al Club de Lectura Asimétrico, es doctora arquitecta por la UAB de Venecia y por la UPM. Además, Guiomar, eres máster en Historia de la Arquitectura por la Bartlett School. Eres profesora además de Historia del Arte y la Arquitectura e Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, también en la ETSAM, miembro del equipo NUTAC y secretaria académica de este máster, del Máster de Arquitectura y Cultura Contemporánea. Tus investigaciones, Guiomar, se centran o giran en torno, mejor dicho, a la teoría del proyecto y la historia, con especial atención a la vivienda social y a las nuevas lecturas del patrimonio histórico desde una mirada contemporánea. También, por cierto, acabo de caer que los tres estuvisteis aquí presentando el libro Ciudad y Naturaleza, del cual Guiomar y Eduardo son coeditores y Patricia participaste en el equipo de trabajo también tanto del congreso como del libro. Así que mira, ahí lo recuerdo y lo dejo por si acaso alguien quiere recordar ese club. Guiomar, bienvenidísima otra vez. Muchas Y gracias. Patricia, vamos contigo. Patricia Menguito es arquitecta por la ETSAM UPM, máster en arquitectura y urbanismo y máster en proyectos arquitectónicos avanzados, profesora ayudante mentora en proyectos arquitectónicos entre 2019 y 2022 y desde 2022 profesora ayudante investigadora en las asignaturas de historia, paisaje y composición. Miembro del Grupo de Investigación Arquitectura y Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. Actualmente, Patricia, desarrollas tu tesis doctoral sobre los paisajes simbióticos y formas parte también del equipo de este máster del que venimos a hablar hoy y a celebrar, máster de Arquitectura y Cultura Contemporánea. Me repito, bienvenidísimos y, oye, máster, ¿cómo ha ido este año? Hace un año estábamos cruzando todos los dedos para que saliera adelante, salió adelante y contadnos un poquito, ¿qué ha sido este año? ¿Cuántas cosas Bueno, nos han pasado, eh? ¿Cuántas cosas? sí, vamos a ver, hace un año con
todavía en el proceso de embarazo, ¿no? Del máster, es decir, todavía no habíamos llegado a dar a luz y a ver la luz porque coincidían los aspectos y en realidad estábamos en un momento en el que pues el máster ha sido como una especie de proceso de desarrollo en el útero de un paquidermo, ¿no? Porque en lugar de 9 meses, pues había estado 4 años y bueno, pues todos así pues sabemos que se trata de un proceso larguísimo, ¿no? Cualquier cosa que lanzas en el mundo administrativo académico hoy es complicado, más todavía características, un título peculiar, ¿no? Esta estructura en dos partes y lo que queríamos plantear. Entonces, digamos que la gestación fue muy larga, pero el parto, digamos, más rápido de lo que pensábamos, ¿no? Porque realmente empezar un máster y con la primera edición y conseguirlo creo que es, bueno, nos podemos estar contentos, no sé si es un éxito, realmente lo es, en el contexto en el que nos movemos. Todos sabemos lo difícil que es ahora insertar una oferta de este tipo, ¿no? En el mundo académico que está saturado de muchos másteres y más todavía en la situación en la que nos encontramos ahora en la que casi todo se lo llevan los pseudomásteres habilitantes, ¿no? Que son, bueno, más en un sentido muy lato del término y, bueno, hacen pasar a los alumnos por allí, pues, o el hecho de que pasen los alumnos por allí, pues luego, digamos que los desconecta mentalmente para hacer otro tipo de másteres, ¿no? Y entonces, bueno, estamos con másteres pequeños que realmente, pues digamos que ofrecemos una formación específica o más de posgrado, con más ambición intelectual, más allá de un máster profesionalista, que inevitablemente todo el mundo quiere hacer, pues nos vemos con dificultades, ¿no? Es digamos, por decirlo rápidamente, que es un contexto competitivo muy duro y entonces, bueno, máster haya tenido seguimiento y que bueno, podamos contar con los alumnos que contamos y de ellos la mitad son latinoamericanos, pues oye, la verdad es que estamos contentos, ¿no? Y en ese sentido esperamos que a nuevas camadas, a nuevas ediciones, ¿no? de máster y cada año pues vaya enriqueciéndose. Tampoco tenemos una voluntad ni una aspiración con mucha gente, ¿no? Porque el planteamiento que tiene es un planteamiento muy personal y a partir de cierto número quizá las cosas que queremos hacer y que hacemos no podríamos hacerla, ¿no? Pero bueno, el hecho de perseverar y de seguir vivos, pues es, digamos, nuestro objetivo, ¿no? Y hacerlo mejor. Así que estamos contentos. La verdad es que muchas veces un máster es una apuesta, es un riesgo, que corres un riesgo, no sabes muy bien dónde vas a llegar, y hay que planteárselo bien, ¿no? Y sobre todo cuando se hace pues con equipos muy pequeños, con unos medios muy pequeños, pues más todavía. Pero insisto, creo que bastante contentos. Sí, yo creo que hemos... Ay, sí, sí. Ay, Genial, perdona, genial, sí, no, sí. yo iba solo a decir Si que te iba, si te hemos iba a visto dar la... paso a ti. Ah, vale, pues te interrumpo, perdona, que digo que hemos visto la luz y hemos echado como a correr. A mí me da la sensación de que es un primer cumpleaños, pero que hemos hecho tal cantidad de cosas como que llevamos aquí, no sé, como más tiempo que un año, ¿no? Y la verdad es que sí, lo que ha comentado Eduardo de que no hay una aspiración de hacer esto, convertir eso en una cosa enorme, ¿no? Me recuerda lo bien, bueno, la suerte que hemos tenido con los alumnos, ¿no? El grupo que se ha formado, que, bueno, ha generado como un ambiente muy de andar por casa y a la vez con gente hiper comprometida, con una motivación ejemplar, ¿no? Que bueno, pues ha formado yo creo que un equipo pequeño en el que todo el mundo se ha conocido, que además de manera profunda, ¿no? Y que a mí me parece que ha sido una experiencia pues muy positiva, la verdad. No tenía una idea como muy clara de cómo iba a salir el equipo, ¿no? Pero pareciera que aunque vienen de lugares muy distintos, ¿no? Porque tenemos, como decía Eduardo, gente de varios países de Latinoamérica, Argentina, Chile, Colombia, ¿no? También de España, de diferentes sitios, ¿no? De la Escuela de Madrid alguno, pero de Valencia, de Granada, del País Vasco, ¿no? Y como que de alguna manera han encajado muy bien, en parte yo creo por cómo está planteado todo, ¿no? Cómo se genera un poco este ambiente como, pues, que motiva al propio alumno a formar grupo, ¿no? A formar grupo, a pensar un poco sobre estos retos que se le plantean en el máster.
Doy fe de este buen rollo y de esta sinergia tan bonita y energía tan bonita que hay en el grupo, en el trato de alumnos, como he de decir, como de organización de este máster. ¿Queréis, no sé si podemos recordar un poco estas dos partes en las que se divide el máster? Porque yo creo que es importante, ya que ha pasado como esta primera parte, ¿no? Esa primera etapa previa al verano y ahora estamos en la segunda, en esta segunda parte, y me gustaría recordar a los asimétricos y a las asimétricas, por si acaso hubiera alguien interesado, interesada en sumarse el año que viene, pues que se entendieran un poco bien estos dos paquetes. No sé quién se lanza a contarlo. Bueno, me lanzo yo. Venga, Eduardo. Digamos que sí, el año pasado lo contábamos con mucho detalle porque de explicar una cosa que estaba más en nuestras cabezas que en la realidad. Ahora, afortunadamente, eso que sigue estando en nuestras cabezas está en otras cabezas, ya lo hemos implantado, es una realidad y podemos un poco refrendar, creo, que está funcionando bien. El máster tiene la singularidad de que está formado más que por un único título de máster, por dos títulos, un título de especialista y un título de experto, más bien en el orden contrario, un primer título de experto y otro de especialista, que tienen como un sentido muy complementario, siendo como son también bastante específicos y propios, ¿no? Digamos que el primero está orientado a abordar o a incardinar la arquitectura más, ¿no?, de la cultura contemporánea. Creo que estamos en un mundo general en el que eh, cada uno tiende a la especialización de sus disciplinas y falta un sustrato común, ¿no?, que ate las disciplinas, y en este caso incluso podríamos decir que la arquitectura también está fragmentada, ¿no?, en presuntas especializaciones. Y entonces lo que planteamos con esta idea de cultura contemporánea es ese caldo común, esa especie de agua, ¿no?, ese universo en el sentido de que nos cubre a todos, ¿no?, esa especie de atmósfera del aire que respiramos en común todos, y plantear las grandes preguntas de la teoría de la arquitectura, del pensamiento arquitectónico y en general del debate crítico, el marco de objetos contemporáneos, no sobre el vacío, no como objetos en sí mismos endogámicos, como suele ser la tónica cada vez más en las universidades, desgraciadamente, como un objeto puramente académico, sino en la medida que tienen sentido en el marco en el que vivimos hoy. De ahí lo de cultura, pero cultura contemporánea. Es decir, ver las cosas con una distancia, en una tradición, en un contexto que la soporta, pero al mismo tiempo con todas las incertidumbres que supone abordar algo que se está cociendo hoy, ¿no?, que está en marcha, que es lo contemporáneo. Entonces, en esta primera parte, aparte de trabajar cuestiones de introducción a la teoría de la crítica, arquitectónico, introducción, digamos, también desde un punto de vista histórico a cuestiones como estética y cultura moderna, pues lo que hacemos es abordar tres aspectos contemporáneos que a nuestro juicio nos parecen fundamentales, que son pues la relación con la sociedad, y este año, aunque va cambiando un poquito todos los años, este año hemos hecho mucho énfasis en la cuestión del patrimonio, el hecho de construir sobre lo construido en los trabajos, digamos las transformaciones críticas que están operando hoy sobre el patrimonio. Después, sobre el ambiente, es decir, cuál es el lugar de la arquitectura hoy en el cambio de paradigma hacia la que se está produciendo. Y bueno, hemos contado pues grandes invitados también. Y en tercera parte, sería la pata técnica, como la emergencia de los diferentes paradigmas digitales, entre la inteligencia artificial y las artesanías digitales, que las llamamos nosotros así, pues están cambiando, digamos, el marco en el que pensamos y trabajamos y diseñamos, ¿no? Y eso lo complementábamos, lo hemos complementado de hecho con un atlas de arquitecturas contemporáneas, dos escalas, ¿no? Fundamentalmente la escala española, una radiografía de lo que está ocurriendo hoy, que es un mundo, digamos, apasionante, un momento apasionante, yo creo, de la arquitectura española, más allá de que parezca más o menos triste porque todavía seguimos bajo la atmósfera de la postcrisis, pero creo que se están haciendo cosas interesantísimas, ¿no? Y también lo mismo en el marco de la arquitectura latinoamericana, dado el carácter cosmopolita en el sentido de latinoamericano que tiene el máster. Esto lo hemos... Nosotros seguimos el año natural más que el año académico, empezamos a mediados de febrero, y esta primera fase, que da pie a un título de especialista de la Universidad Politécnica de Madrid, pues ha terminado a mediados de junio. Luego hemos tenido, pues digamos, un periodo de descanso para todos, y estamos ahora, ya hemos empezado a principios de mes, ya llevamos prácticamente un mes, con la segunda parte que corresponde al segundo título, al título de experto, que tiene una componente más profesionalista, no sé si es la palabra, porque este no es un máster de profesionalización en el sentido más convencional del término, pero sí en el sentido de que cubre un nicho profesional real, que es el de la gestión cultural en un sentido amplio, para el cual ahora no hay, digamos, una formación buena, ¿no?, y especializada dentro del ámbito de
de la arquitectura. Y bueno, estamos trabajando pues módulos que tienen que ver pues, precisamente con eso, con la edición, con el comisariado, con el diseño, con la gestión cultural, con la gestión transdisciplinar, con otras disciplinas, sobre todo con el arte, y todo ello incardinándolo, y esto lo estamos, ahora podemos tratarlo con un poco más de detalle, ¿no? Tanto en la primera parte como esta que está en marcha la segunda, a través de proyectos reales, ¿no? Y en colaboración siempre con instituciones reales, insisto, no como un trabajo que muere en la academia, ¿no? Y nace y muere en la academia, una serpiente que se muerde la cola, ¿no? La típica imagen endogámica que todos tenemos en la cabeza, insisto en ello porque es importante, sino con esa idea de que el pensamiento, en este caso la crítica, el pensamiento, la teoría de la arquitectura, se incardinen en la realidad. Y suponga, pues, con, te digo, personas, instituciones y proyectos que provienen de ámbitos que son externos a bien, con lo cual esto también le da a los estudiantes la posibilidad de principio de trabajar, insisto, en esos proyectos reales, ¿no? Yo creo que esto da una doble perspectiva muy interesante, la perspectiva académica que presupone de rigor intelectual, etcétera, y luego la parte, digamos, más práctica de todo eso, organizarlo hacia un fin, responder a a un proyecto concreto, a un problema concreto, a un contexto. Y eso le da, digamos, cuerpo al pensamiento. Y eso creo que es una de las bazas de este máster, ¿no? De eso de trata de un pensamiento abstracto, insisto, que muere en sí mismo, que siempre toma cuerpo en proyectos que provienen de instituciones y de personajes muy interesantes. Ujú. Estas dos partes que están muy diferenciadas al final, ¿no? De experto y de especialista también dan esta visión como global, ¿no? De la que hablábamos ya hace un año, ¿no? Sobre, y casi expandida, diría, de nuestra profesión, que es desde donde parte esta visión vuestra tan personal y esta propuesta académico-pragmática, diría yo, ¿no? Realista en contacto con la actualidad, ¿no? De lo que es ser arquitecto también y arquitecta hoy. A mí me gustaría también que nos contarais un poco, quizá Patricia, cómo habéis estado trabajando durante esta primera fase, ¿no? Con los alumnos, con los profesores, cómo se ha trabajado desde dentro del propio máster y que nos cuentes algún secretillo, qué tal han ido los viajes, las conferencias, todo este tipo de cosas. Cuéntanos. Bueno, pues hacía un poco de spoiler, ¿no? Mientras hablaba Eduardo de pues un club de lectura, ¿no? Entonces vamos a sacar también nuestros libros, ¿no? Nuestro Mira lo que propio, tengo aquí. ahí, nuestro propio backup, ¿no? Del que hacemos al inicio del curso, en este caso. O sea, ya partimos de trabajar con un material como expuesto, ¿no? De un mini desarrollo eh, teológico y ideológico del conocimiento aplicado que luego vamos a aplicar efectivamente en estas clases, que lo que nos gusta es como configurarlos como pequeños grupos de debate, de que no siempre es un seminario teórico, sino que se queda, luego siempre hay un feedback a través de los alumnos, se generan pequeños debates en clase, pequeños coloquios, ¿no? Y esto refleja la propia dinámica del aula, un poco cómo se ha organizado el máster en sí, ¿no? Que refleja a su vez toda esta heterogeneidad que hablábamos de cómo es el contexto a día de hoy, ¿no? Y aparte de los propios seminarios, hay talleres prácticos, sobre todo en esta segunda parte de lo que es el máster, y eso se compagina con conferencias. Conferencias que muchas son clases magistrales, porque hemos traído a Félix Azúa, hemos traído a Luis Fernández Galeano, hemos traído a Lina Zasoro, y entonces nos dan clases de conocimiento, ¿no? Pero que además lo muestran a través de sus propias obras, ¿no? Pero hay otros que también traen a colación pues estas innovaciones digitales que son importantes en la gestión cultural actual, ¿no? Y tenemos proyecciones en el Círculo de Bellas Artes, como sucedió con Salvador Rueda, y luego un coloquio en el que se dialogó entre todos ellos y que pudimos hablar después, o también incluso visitando los lugares, ¿no? Como en este caso sucedió con Dominique de Corzuels, que nos fuimos al monasterio del Escorial a ver las cocinas del monasterio del Escorial, los sótanos, las cubiertas, porque luego se hacía referencia en la conferencia a todo el paisaje y a cómo se construye medioambientalmente en este caso el propio edificio del monasterio del Escorial.
Entonces, la propia dinámica de lo que es el máster, de ese vínculo entre la teoría, la práctica y los temas actualmente pertinentes, ¿no? Que nos mueven en la sociedad, esa preocupación por el patrimonio, por nuestras casas del mañana, por la importancia de la vegetación, de mantener la naturaleza y cómo conseguirlo, pues también tiene su componente cultural, la gestión cultural en los museos, y es importante traerlo. Entonces, el modus operandi, tanto internamente de las clases como fuera, pues suceda así, ¿verdad? En las conferencias y en los viajes. ¿Qué ha sido esto de los viajes? Bueno, los viajes han sido un pilar importante para conocer cómo funciona esta aplicación, ¿no? De la gestión cultural y de la teoría hoy en día y cómo llevarlo a la práctica, ¿no? Y, y lo han reflejado en los 2 viajes que hemos hecho, tanto el primero a Girona con RCR, ¿no? Donde no solo visitamos sus grandes casas, la Casa Horizonte, la Casa Entremundos, sino que trabajamos en la propia vila dormimos ahí, comimos ahí en el porche, trabajamos en ello, trabajamos con los 3 maestros de RCR mano a mano para darle forma a este trabajo, muy bien como ha dicho Eduardo, del proyecto real, ¿no? Que es esto al final, que no es un trabajo con un trabajo más, como digo yo, que se queda en un cajón o en un fichero del propio ordenador de documentos que lo trasladamos a un disco duro y nos olvidamos de él, sino que al final tiene su componente práctica de aplicación, ¿no? De cómo ellos lo utilizan para llevarlo a cabo un proyecto real. Y lo mismo sucedió en Lugo, ¿no? En Lugo nos metimos en un universo, en el universo fabril, de cómo trasladar el conocimiento de la piedra, de cómo es elegir la piedra, elegir la muestra, saberla cortar, saberla fragmentar y no abstractamente, sino utilizando otra vez el software aplicado fundamental para poder realizar esto y cómo eso al final se transforma en piezas tesoro, vamos a llamarlas así, porque luego van, en este caso, a la Sagrada Familia y podíamos ver todo el proyecto, desde que se elige hasta cómo se transforma gracias a esa aplicación, no solo de la tecnología, sino también del conocimiento heredado histórico de cómo se trabaja la piedra manualmente, porque muchas de esas piedras, por no decir todas, se acababan manualmente, aunque se aplicara la tecnología. Entonces, al final, se veía esa fusión, que es de lo que se lleva el máster, ¿no? De aplicar esa teoría y ese conocimiento a la práctica y viceversa para llevarlo otra vez a la realidad, que es donde tiene esto cabida. Y eso es un poco como Oye, pues sepáis que me estáis dando muchísima envidia. Ya me la disteis en su momento cuando empezasteis a subir las fotos de los viajes a Girona y a Lugo, pero es que ya voy a tener hasta yo que hacer el máster, o sea, porque me estáis dando una envidia tremenda. No sé si, Guiomar, nos quieres contar algo también relacionado precisamente con con estas actividades, o Eduardo también, por supuesto. Sí, no, yo estaba pensando que también te podemos dar envidia con lo que todavía no hemos hecho, pero que está por llegar, ¿no? Que es en esta segunda parte, ¿Estáis seguros que de esto? son ¿Estáis seguros? No, pero no son viajes, no son viajes. No, son las prácticas, que yo creo que es una pata fundamental del programa, ¿no? Tenemos convenios ya firmados con instituciones, pues, del más alto nivel, ¿no? Del país. O sea, tenemos convenios con el Prado, con el Reina, con la Juan March, con la Fundación Arquia, con el COAM, con el CEDEX, Museo Lázaro Gardiano, Fundación RIA, Arquitectura Viva, por supuesto, otras más pequeñitas como Fundación Culturas Constructivas Tradicionales. Y bueno, con todo este, ¿no? Conjunto de grandes y pequeñas entidades, pues tenemos la posibilidad de que los estudiantes hagan sus prácticas curriculares allí, ¿no? Haciendo de nuevo proyectos reales, ¿no? A veces incluso proponiendo ellos mismos algo a la institución que les puede interesar, ¿no? O incorporándose a proyectos que tienen en marcha. Entonces, esto es una cosa que va a empezar en esta segunda parte, ¿no? Y que los estudiantes pues van a ir compaginando con el segundo módulo y también con su TCM, claro, que no todo es viajar, también van a hacer un proyecto, evidentemente, para acabar el máster, un proyecto personal que ya llevan tiempo trabajando en él, que estamos siguiendo y bueno, que tiene que ver con intereses personales que en casi todos los casos tienen como una vocación de proyectarse hacia el futuro a una realidad, ¿no? Cada uno tiene como sus proyectos particulares, ¿no? Sus situaciones, contextos personales, evidentemente, y yo creo que casi todos han intentado ir más allá de bueno, vamos a hacer un TFM, una especulación teórica sobre, ¿no? Sobre lo que me están pidiendo en esta u otra asignatura, sino qué quiero yo realmente
sacar de este máster y cómo aplicarlo a mi proyecto de vida, ¿no? A mi proyecto profesional. Y la verdad es que están en ciernes cosas bastante interesantes, me parece a mí. Ujú. Sí, porque además, claro, recordemos que al final todos estos alumnos, ¿no? Este grupo, este equipo ahora mismo que se está formando, van a tener como resultado esto, ¿no? Este trabajo de final de máster en el que entiendo que van a tener que agrupar todo, teoría, práctica, pensamiento y conocimiento. Esto también es muy interesante de cara incluso a ellos mismos cuando se lo plantean como trabajo, ¿no? No es solamente, me parece muy importante esto que dices, Guiomar, que no es solamente la parte teórica o especulativa, sino que también tiene que ver con cómo ellos y ellas se van a plantear su manera de trabajar en un futuro, ¿no? Y hacia dónde van a ir dirigidos. Esto me parece clave, ¿no? O sea, que es un trabajo útil para su profesión. Sí, mira, yo que mencioné, yo creo que efectivamente es muy importante. El año pasado, por estas fechas, y ahora también para la nueva edición, pues hago las entrevistas a los alumnos, que desde el principio son muy personales. Son entrevistas que pueden durar 45 minutos, una hora, en la que pues, el alumno me cuenta su vida y casi yo también le cuento la nuestra, ¿no? Pero que son recetas para conocerse, ¿no? Nosotros tampoco queremos, o sea, queremos que quienes vengan lo tengan claro y que tengan también algo que aportar, igual que nosotros también queremos algo que aportar, ¿no? Y en esas entrevistas había como una inquietud curiosa que era, bueno, ¿y yo puedo proponer algún proyecto que tenga entre manos? Porque muchos de los alumnos, pues muchos no son gente que acabe de terminar la carrera, que también los hay, sino que son gente que tiene ya una trayectoria más o menos larga, una madurez y una experiencia profesional, sabe lo que quiere, ¿no? Sabe lo que le gusta y tiene una inquietud o tiene varias inquietudes que por diferentes circunstancias no puede desarrollar, ¿no? En algunos casos, pues bueno, unos en el futuro y otros, la mayor parte de ellos, pues no están pensando en eso, ¿no? Sino que están pensando en sacarlo por la vía, por otro tipo de vías y formatos profesionales. Entonces yo siempre respondo, no es que puedas, sino que debes. Es decir, que este máster está planteado precisamente para que existan proyectos personales. Y la propia estructura que tiene lo favorece. Es decir, nosotros damos en el primer cuatrimestre aproximadamente 30 seminarios y talleres, o 25 aproximadamente, y en el segundo algo menos, pero también porque tenemos unas partes de desarrollo de un taller, ¿no? Es decir, que pasan por delante de sus ojos pues más de 60 o 70 personas, sin exagerar. No estoy exagerando porque está colgado en la web al final de las páginas de los profesores con los que contamos, ¿no? Es decir, que se tratan temas diversos de una manera sintética, suficientemente, que no es exhaustiva, pero sí lo suficientemente intensa como para suscitar un interés. Nosotros no evaluamos a los alumnos de todos esos talleres y seminarios porque sería un infierno y sería absurdo hacerlo. Lo que les damos es, partiendo de esa premisa, que es ese interés profesional que probablemente se sustancie luego en un trabajo fin de máster, después del proceso, les damos la oportunidad de que hagan su currículum interno, es decir, que vayan seleccionando de esos talleres y másteres aquellos que les encajan mejor en ese currículum personal y que los trabajos que les evaluamos, les corregimos, les seguimos, ayuden a fortalecer y a hacer viable ese proyecto. Y quien dice esos seminarios, esos talleres, dice las prácticas. Hay gente que está haciendo las prácticas en función del proyecto previo que tenía. Una chica que tenía un proyecto de un documental sobre la Galicia vaciada, la Galicia rural y su relación pues, con la arquitectura, pues está desarrollando el proyecto desde el punto de vista de la estructura, pues digamos, del guión, de los medios que necesita para contarlo, y va a hacer las prácticas en una entidad que es la Fundación RIA de David Chippers en Santiago de Compostela, porque ella precisamente da la casualidad de que es de allí, porque se ha interesado en ese proyecto en particular, no para hacer unas prácticas así en abstracto, de coger el teléfono con AutoCAD que te pidan, ¿no? Sino porque a la institución, como decía Guiomar antes, le ha interesado ese proyecto en particular. Quien dice dice otros, pues un proyecto de, digamos, y de reconceptualización del patrimonio desde lo inmaterial que está haciendo nuestro argentino. Es decir, que hay varios casos muy claros de gente que viene con proyectos y con inquietudes y nosotros al revés, ¿no? Lo que hacemos es facilitarle, ponerle todos los medios para que dentro de la estructura que es muy amplia de lo que nosotros tenemos del pensamiento, vamos a llamarlo así, de la gestión cultural, como los dos bloques, pueda desarrollarlos progresivamente, ¿no? Primero con una parte más conceptual que sería el título de experto, este primer cuatrimestre, y otra más, digamos, de desarrollo,
que sería la segunda parte. Ahí caben, pues, desde un documental hasta una exposición, o desde diseñar un libro, una revista, hasta buscar un formato de comisariado X, ¿no? Porque los TFM son TFMs al uso, no son ensayitos, como son casi todos, ¿no? Un ensayito más convencional, oye, que puede estar bien, y con todo mi respeto por el ensayo, que yo trabajo, ¿no? Que me encanta, ¿no? Pero que es un formato que tiene sentido para ciertos trabajos, proyectos, y que tiene menos para otros. Entonces nosotros no solamente somos flexibles con los contenidos, sino con los formatos, ¿eh? Yo creo que eso forma parte de nuestra manera de entender el máster, ¿no? Por ejemplo, un TFM puede ser un documental, o puede ser el guión documental, porque un documental es una cosa muy complicada, ¿no? O un proyecto expositivo, o puede ser, como hay casos, un proyecto pedagógico para desarrollar el país de vuelta, porque tenemos un alumno colombiano, por ejemplo, que quiere implantar esto cuando vuelva a su país en una cátedra en colaboración con un museo. Y está desarrollando con nosotros el proyecto pedagógico. Entonces, las prácticas las está haciendo con un museo, etcétera. Es decir, que nosotros, dado que el máster tiene pocos alumnos, y no que, insisto, ojalá muriéramos de éxito, pero no querríamos ni siquiera morir de éxito. No es el caso porque todo es muy precario, ¿no? Pero ni siquiera aunque tuviéramos la posibilidad de hacerlo, no nos encajaría, porque digamos que el máster tiene el sentido de trabajar con las personas y las instituciones muy de cara a cara, muy de mano a mano. Entonces, estructura más, digamos, masificada, a partir de un número determinado de alumnos ya no se puede hacer y quedaría muy adecuado, ¿no? Eso es lo que ofrecemos, claro, porque para ofrecer un producto más de los muchos que hay no nos hubiéramos metido en esto, es porque creemos en el formato que es distinto, ¿no? La flexibilidad, digamos, adaptación al proyecto que uno pueda tener y cómo, como decía Guiomar, eso se puede convertir en una oportunidad profesional, porque en muchos casos lo es, ¿no? De cosas que no se puede, falta, digamos, de conocimiento y de mérito, digamos, en el sentido de tener una formación adecuada para eso y que tras el paso por el máster de repente empieza a ser viable, ¿no? No solamente porque tiene una agenda de contactos con instituciones análogas a quien que lo permiten, ¿no? Y eso es lo que también ofrecemos, ¿no? Que eso es muy importante, esa agenda de relaciones con las instituciones, ¿no? La verdad es que da gusto escucharlo, ¿no? Y ver también un poco cómo habéis abordado de una manera tan abierta y a la vez tan rigurosa esta parte, ¿no? De planteamientos de posibles formatos, porque hasta los propios talleres en sí, ¿no? Pues está el de edición, el de revistas, el de fotografía, ¿no? Recuerdo también que está por ahí también Rosana Rubio hablando de archivos, está Alejandro Valdivieso hablando sobre publicaciones de arquitectura y la historia. La verdad es que da gusto, ¿no? Ver un poco ese abanico de opciones y que encima nos contéis que los alumnos y las alumnas pueden también desarrollar diferentes formatos y vías de trabajos finales. La verdad es que tiene todo el sentido del mundo desde vuestra perspectiva también, desde el planteamiento del propio máster, ¿no? A mí me gustaría preguntaros, que no sé si alguien se va a animar a contestarme, pero yo lo lanzo por si acaso. Después de un año, ya viendo un poco, o habiendo pasado ya por la primera parte y estando en pleno, digamos, proceso de esta segunda, ¿no? De estos talleres y de esta parte más práctica profesional, ¿hay algo que nos queráis un poco contar que os haya sorprendido mucho de esa primera parte o que no os esperabais de esa primera parte? O que vais a cambiar en el planteamiento, por ejemplo, para el año que viene. Os lanzo ahí la pregunta. Contadnos, ¿os lanzáis? ¿Os atrevéis a contestarme? Bueno, sí nos atrevemos, ¿no? Venga, ¿quién me contesta entonces? Mira, voy a contestar la parte más difícil. Venga, no me Venga. mal. Lo que ha salido mal, ¿no? Lo que ha salido mal. Oye, que yo no he No, preguntado bueno. lo que ha salido mal, ¿eh? Yo no he preguntado qué ha salido mal. Bueno, también se lo decía, cuando hacías esas entrevistas que os comentaba antes, decía a los alumnos, oye, mira, esto acaba de empezar. O sea, lo que estamos contando es una idea que está en nuestras cabecitas, que hemos intentado estructurar lo mejor posible para que cuando empecemos el máster, pues lo que podáis percibir y lo que podáis seguir en las clases se parezca mucho a lo que os estamos contando, ¿no? Yo creo que en ese sentido hemos sido fieles al proyecto, ¿eh? Pero es verdad que las primeras ediciones de cualquier cosa, y entre ellas de un proyecto de enseñanza como este, pues están sometidas a un escrutinio mayor porque, bueno, hay cosas que tú prevés que van a funcionar de una manera y otras y que acaban resultando ligeramente distintas o muy distintas, y otras que a lo mejor no habías contado con ellas resulta que tiene una relevancia mayor, ¿no? En este sentido,
¿Qué ha pasado? Digamos que yo, si tuviera que hacer una autocrítica, creo que ya la hemos hecho en grupo y creo que cambiaremos ciertas cosillas el año que viene, pues quizá ha tenido demasiada carga, digamos, de intensidad intelectual, en cierto sentido, ¿no? Que ha sido un poquito abrumador para, ¿no? Eh, Sobre todo no tanto por la carga en sí misma, sino porque han faltado espacios, digamos, de interacción, mayores espacios de interacción, con mayor amplitud, por ejemplo, para puestas en común en cuanto a los proyectos de los alumnos y que haya más interacción entre ellos, ¿no? Conocimiento de lo que están haciendo unos y otros, que esos proyectos estén ya desde el principio y no ahora, digamos, a mitad del trayecto, que es donde realmente estamos introduciendo más. Hombre, por otro lado es lógico, porque las cosas tienen que madurar, ¿no? Necesitan su tiempo. Pero bueno, seguramente dedicar más tiempo a estas cuestiones desde el principio a los alumnos les permite orientarse mejor y al mismo tiempo entender que lo que están haciendo es lo que os decía antes. Están haciendo un currículum que eligen ellos en buena medida en función de su proyecto. Romper cierta pasividad que se produce cuando uno simplemente recibe lo que le dan, ¿no? Entonces yo creo que un poquito dedicar más peso a eso y, bueno, a cambio de esas imperfecciones que siempre existen, y es difícil que no existan en cualquier cosa que hace el ser humano, pero aparte de eso, creo que tiene a cambio algo muy potente, ¿no? Que es la sensación de estar empezando algo. Y eso es muy bueno, ¿no? Cuando empiezas cualquier cosa, cuando eres pionero en el sentido de los primeros que hacen algo, en este caso los que hacen el máster, eso genera, ya lo han comentado tanto Patricia como Guiomar, ¿no? Genera unos lazos personales, intelectuales muy potentes, ¿no? Eso es lo que a mí me ha sorprendido, la rapidez con que gente muy distinta, de lugares muy distintos, perfiles distintos, incluso edades distintas, porque gente ya más joven, pues han entrado en una sintonía intelectual potente, ¿no? Más allá de las afinidades personales, que en algunos casos son mayores o menores, ¿no? Y eso es inevitable. Pero digamos que la atmósfera intelectual que se ha creado desde el principio creo que ha sido muy saludable en el sentido de que ayuda a que se desarrolle muy bien el máster, ¿no? Está muy en sintonía con lo que nosotros esperábamos. Y eso ha sido una sorpresa muy buena porque tampoco teníamos del todo claro que eso pudiera producirse, ¿no? Es decir, hacer unas entrevistas con las personas te da información y teníamos muchas esperanzas de que el alumnado iba a funcionar muy bien, pero es que realmente ha funcionado muy bien, ¿no? Y no tan solo por su académico, sino por el valor del grupo, ¿no? Que se ha formado. Y eso en otro tipo de formación, en un máster con más gente, digamos en lo que estamos acostumbrados, que es un poco el saber que pueda, ¿no? El buscarse un poco, sacarse las castañas, ¿no? Del fuego, lo que como buenamente se puede. Contrasta mucho, ¿no? Encontrar esta especie de grupo de república, como se decía antiguamente, república de las letras, ¿no? De gente que tiene una afinidad por encima de otras que no es tanto una afinidad personal humana, sino una afinidad intelectual, ¿no? Le interesan ciertas cosas y se juntan para explorar esas afinidades. Y eso es una tradición que, bueno, yo creo que se está perdiendo. Yo creo que se pierde en general en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que las redes propician ciertas afinidades, pero no sé si es exactamente eso lo que propician, ¿no? Y aquí sí, es personal, es muy directo, es muy intenso. Es inevitable que no sea así, casi diría, ¿no? Aunque también hay un factor suerte de contar con gente muy buena o no, ¿no? O sea, eso está clarísimo. Eso es así, sin duda. La verdad es que es precioso. Patricia, cuéntanos tú. Que te corto, que precisamente esta sintonía que dice Eduardo es que se plasma hasta en los propios trabajos que hacen, ¿no? Hay un módulo común, sobre todo en la parte del módulo de experto, pero que también se extiende ahora, que es ese taller transversal, ¿no? Que siempre buscamos aplicar todo ese conocimiento abrumador que decía Eduardo, que efectivamente han recibido, pero que al final les nutre, ¿no? Son esponjas, van a escuchar, van a aprender y al final asimilan todo ello y lo pueden aterrizar de una forma un poco práctica en ese módulo transversal, que es un módulo como más de taller, ¿no? Y resulta bastante curioso cómo consiguen esta sintonía, o sea, tanto trabajando que a veces se separaban para avanzar en las distintas temáticas del taller, como luego se juntaban, cómo cambiaban entre ellos las agrupaciones y siempre como que se genera esa atmósfera común y es porque se ha construido esta sintonía desde la heterogeneidad y desde diferentes temáticas que se han sabido poner en concordancia para efectivamente remar como a un punto seguido, a un rumbo fijo, ¿no? Y
y hay de diferentes aproximaciones. Hay arquitectos, pero hay otros que van más de la parte más artística. Tenemos una abogada, o sea, que hay diferentes perfiles, que efectivamente este máster está abierto a diferentes perfiles porque la gestión cultural, la cultura hoy en día, el conocimiento que nos persigue y que queremos madurar, va asociado a diferentes ramas y cada vez existe más esta fusión y es enriquecedor la sintonía cuantos más puntos de vista se pongan en confluencia en este caso. Ujú, ujú. Sí, ¿Y Omar, yo te no sé toca? si, o sea, en realidad es que tampoco puedo añadir mucho más porque es que ya lo hemos hablado bastante esto. Lo bueno de, como decía Eduardo, de estar empezando es que estás ya como con ganas de ver cómo depuras la siguiente edición, ¿no? O sea, yo tengo ahí una carpetita de para el año que viene y van notas ahí apuntándose. Esto ha salido un poco mal, esto ha salido mejor. No recordar, no olvidar, ¿no? Pues de todo esto lo hemos ido apuntando y además hemos hablado mucho con los alumnos, les hemos hecho encuestas anónimas y no anónimas, ¿no? Para que se explayen en todas las opiniones sin ningún tipo de filtro, ¿no? Y yo creo que en efecto hemos aprendido que de cara al año que viene a lo mejor esa intensidad de contenido, sobre todo en la parte teórica, tiene que relajarse un poco o al menos compaginarse más con dejarles un poco más de espacio a ellos para, en efecto, compartir y desarrollar sus intuiciones, esas intuiciones emergentes que ahora las estamos encarrilando un poquito más, pero quizás si las hubiéramos empezado a hacer emerger antes, pues los alumnos estarían un poco menos, tendrían un poco menos de vértigo de cara al TFM, ¿no? Que en algunos que al final siempre tienen, pese a que les damos esta libertad absoluta, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que lo vamos a hacer. En todo caso, yo quería apuntar ahí que aunque hay pues ese abanico, ¿no? de tantísimos profesores que vienen, sí que creo que bueno, y esto no es mérito mío, esto es fundamentalmente mérito de Eduardo, ¿no? De que se ha conseguido una coherencia, ¿no? En esa orquesta de instrumentos de todo tipo, ¿no? Entre los del viento y la percusión, o sea, es que tiene mucho sentido el programa en su totalidad, en su globalidad, y aunque te vengan a hablar un señor de una cosa y al día siguiente una señora de otro, como que, bueno, que hay un discurso detrás y está muy pensado. Claro, esto lleva en efecto mucho tiempo gestándose, ¿no? Y esos 4 años no es solo 4 años de gestión administrativa, hay mucha gestión intelectual también y de esfuerzo para generar un producto diferente, ¿no? Y creo que es importante. Entonces, bueno, seguimos aún así destilando el producto, ¿no? Y poco a poco pues irá mejorando, ¿no? Y también tendremos que ir improvisando, ¿no? Porque al final lo que nos hemos dado cuenta es que hay mucha incertidumbre, hay que perseverar cuando la incertidumbre aprieta, ¿no? Y bueno, pues también yo creo que la flexibilidad nos ha dado también algo positivo en ese sentido, ¿no? Bueno, pues hay viajes que a lo mejor no teníamos pensados desde el principio, pero para surgido la oportunidad la hemos cogido sin tampoco improvisar desde el principio, ¿no? Pero que ha habido cosas, ¿no? de frescura, digamos, que yo creo que también ha estado bien y se compagina con una base, ¿no? Que sí que está muy pensada desde hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos en ello. Yo creo que Mar es que es muy importante, porque es lo que decíamos antes de la acción del paquidermo. Yo creo que hay otro tipo de ofertas, digamos, de másteres, ¿no? Que por circunstancias dependen digamos, de tener una nómina de profesores que cambia de año en año, ¿no? Y al final se van estructurando en función de lo que dan los profesores, de los conocimientos de los profesores, ¿no? Frente a eso, la estructura que planteamos nosotros es una estructura de continuidad, es decir, es una reflexión que nos lleva a estructurarlo de determinada manera y ofrecer ciertos conocimientos, y los profesores se buscan en función de esos bloques de conocimiento, no al revés. Entonces, que año a año podamos seguir esa dialéctica, ¿no? Que vale para todo casi entre lo que permanece y lo que cambia, pero siempre hay algo que permanece, y que permanezca te hace aprender y puedes ir complementando, puedes ir enriqueciéndolo año tras año, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa permanencia que yo creo que es la clave, pensar desde las ideas y los conceptos y las materias y creer que eso es lo que hay que hacer y mantenerlo en el tiempo, no estar continuamente empezando desde cero. Creo que eso es muy malo en general, y ya digo que por las circunstancias suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Y por otro lado,
el hecho de ser una estructura pequeña, de trabajar, digamos, con mucha independencia, tanto de gestión como económica, nos permite que podamos aprovechar todas las oportunidades que surgen, ¿no? Por ejemplo, no lo hemos comentado, ¿no? Os he comentado un poco por encima. El taller transversal que hemos hecho en la primera parte, sobre todo, en la que que daba cuerpo a todo lo que se veía de una manera más fragmentaria o más teórica, se condensaba o tomaba cuerpo en ese taller, pues era, por ejemplo, el encargo que nos hicieron, digamos, pues 15 días antes de empezar, pues RCR, Premio Pritzker, ¿no? Nos encargaron ayudarles a conformar el planteamiento de un museo de la casa que ellos están preparando en Olot, ¿no? Y entonces, bueno, era un proyecto lo suficientemente interesante y poderoso como para que pudiéramos incorporarlo con mucha flexibilidad y que todo ese planteamiento intelectual de los seminarios, etcétera, insisto, tomara cuerpo en el proyecto. Y claro, el hacer el proyecto nos llevó al viaje. El viaje consistió precisamente en desarrollar un taller, uno de los talleres que hicimos allí en la Masía, con RCR durante 2 días, 3 días, fueron 3 días muy, muy, muy intensos de trabajo, donde también tuvimos la oportunidad de estar con ellos mano a mano, claro, por supuesto, conocer su obra, es decir, que un proyecto intelectual da forma, digamos, a unos contenidos y luego se traduce en unas relaciones personales, en viajar a unos sitios. Entonces siempre intentamos que exista esa conexión, ¿no? No un viaje porque sí, porque sea bonito, hombre, que está bien, ¿no? Que es un fin en sí mismo, lo bien y conocer cosas bonitas y gente interesante, pero siempre hay una coherencia muy grande entre lo que vemos en clase y lo que intentamos ver fuera, igual que el taller de artesanías digitales que hicimos con Pau de Pedro, que son estos señores que llevan 35 años construyendo la Sagrada Familia desde la piedra, ¿no? Vinculando, conectando la tradición artesanal de la cantería con las nuevas artesanías digitales, etcétera, pues nos llevaron, eso se había trabajado en el taller, digamos, en los talleres y los seminarios, hicimos el viaje precisamente porque queríamos verlo in situ, eso que de lo que habíamos hablado, ¿no? Y el hecho de ellos nos llevó a ir a Santiago de Compostela a ver una de sus obras que son las cubiertas de la Catedral de Santiago, que también habían hecho ellos, y de repente también la oportunidad de conocer la Fundación RIA, de Chipperfield, es decir, que dentro de esa estructura de continuidad, pues hay flexibilidad para poder aprovechar todas las circunstancias, ¿no? Porque la base de la permanencia, pero al mismo tiempo la adaptabilidad, dado que, insisto, somos un máster pequeño y con recursos propios. Y eso también es un grande, ¿eh? O sea, no queríamos, por eso nos hicimos, ¿no? Planteábamos esta idea de máster precisamente para tener libertad intelectual y libertad de acción. Si no, pues habríamos... Claro, porque ya hay muchos másteres que funcionan de otra manera y nos habríamos adaptado a esos másteres, o habríamos ellos, no nos habríamos lanzado a este proyecto que es distinto y con todo lo que ¿no? Formarlo y lanzarlo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido estamos contentos, esto creo que está funcionando muy bien, la verdad. Yo desde dentro y la pequeñísima parte que me toca de esta grandísima y preciosa estructura que habéis montado, os tengo que decir y dar la enhorabuena porque el grupo en sí mismo insisto, tanto de trabajo del máster que estáis aquí ahora, junto con el profesorado, el resto de profesores y profesoras, y principalmente el grupo de alumnos y alumnas que lo conforman este año, es un gusto trabajar, ver principalmente el grandísimo interés, y esto lo digo ya desde la experiencia personal de haber dado clases en diferentes sitios, el grandísimo y el enorme interés que han mostrado todos en conjunto, sin excepción, en el pequeño taller que estamos dando nosotros, ¿no? de edición de libros, y los resultados tan bonitos, que ya los veréis, que están dando, ¿no? La verdad es que ahí os voy a dejar dos ideas. Una que sería la propia colección que estamos editando, bueno, que lo están haciendo ellos y ellas, que están trabajando en el taller, es diseñar esta colección, ¿no? de libros. Os la voy a dejar ahí porque pueden salir cosas, y ya han salido cosas muy, muy, muy interesantes de cara a seguir una línea específica para el máster, o sea que ahí va una por delante. Y luego la otra, que nos aviséis de todos los viajes, aunque sean de un día para otro, que nos aviséis a los profesores y a las profesoras, porque si nos podemos apuntar, os aseguro que allí vamos a estar. O sea, que no os importa improvisar a vosotros tampoco, ¿no, María? No. En un momentito nosotros nos adaptamos a la frescura y a la adaptabilidad que proponéis, y si hay que irse de viaje, nos vamos de viaje, por supuestísimo, ¿eh? O sea, yo voto sí por esa propuesta también. Estás invitada, no hace falta Oye, los de.
Lo sé, lo sé. Oye, por cierto, yo es que estoy siempre feliz de hablar aquí con vosotros tres, pero es que nos quedan 5 minutitos y lo que querría es, por favor, que recordéis todo el tema del proceso que se abre para el año que viene. Que cualquier persona que nos esté escuchando aquí detrás, dónde, cómo, cuándo, hasta cuándo pueden acceder, escribiros, informarse o plantear digamos, la aplicación para entrar a la nueva edición del máster del año que viene. ¿Quién lo cuenta? Que no nos lo dejemos, por favor. ¿Queréis que Está digamos y Patricia que cuente lo concreto porque me va a olvidar? Mira, la Venga. idea es que nosotros empezamos, vamos a empezar, como vamos por año natural, empezaremos la siguiente edición a mediados de febrero de 2026, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pues tenemos todavía unos meses para poder iniciar ese proceso. Es tan sencillo como escribir un correo electrónico, ahora lo dirá Patricia, diciendo que estás interesado en el máster sin ningún compromiso. Y a partir de ahí, lo que hacemos casi siempre, que funciona muy bien, es lo que he dicho antes, ¿no? Una entrevista online, buscamos un hueco y en este caso hablo yo con el candidato, la candidata, intercambiamos opiniones, ¿no? Él o ella me dicen de dónde vienen, por qué quieren hacer el máster, qué esperan, ¿no? Por qué les ha gustado y tal, y me empiezan a hacer preguntas de cómo va, cómo se ha estudiado, cualquier duda que puedan tener, que suelen ser, digamos, encuentros muy fructíferos, ¿no? Fecundos por ambas partes. A partir de ahí, pues es tan sencillo luego como inscribirse en una aplicación de la UPM y esperar, digamos, una vez que ya hay que mandar una serie de documentos, hay que tener un título de grado, es lo único que hay que tener. Cualquier título de grado vale, no solamente de arquitectos. Este año hemos tenido una abogada, tenemos gente que viene de la fotografía, el año que viene vamos a tener un filósofo, vamos a tener una diseñadora gráfica, o sea, tenemos gente que está interesada en la arquitectura, pero que no son arquitectos y que por diferentes circunstancias han acabado en la órbita de la arquitectura, ¿no? Por diferentes circunstancias. Entonces son muy enriquecedores. O sea que basta con cualquier título de grado, ¿eh? Cualquier título de grado. Y claro, pues bueno, a partir de ahí tenemos unos meses y el plazo pues aproximadamente se cierra, digamos, no, esto que no me oigan, porque en realidad los plazos oficiales son menores, pero hay cierta flexibilidad y todavía a lo largo del mes de diciembre existe la posibilidad, si alguien se queda como muy para el final, de incorporarlos, ¿eh? A partir de ahí, una vez que se formaliza, digamos, la inscripción, pues se paga una cantidad, todo el pago está fragmentado en 4 o 5 pagos, con lo cual es, bueno, fácil, mucho más fácil aceptar los pagos. Y ya, bueno, pues entraríamos ya en el proceso de la inscripción, la carta de pago, digamos, las cosas típicas, ¿no? Que se suelen hacer. Uh-huh. Uh-huh. nada. Patricia, lo práctico entonces. Recordad, en la página web masterac.es, www.masterac.es, está toda la información, los libritos con todos los contenidos que se pueden hacer ahí, el folleto general, las conferencias, imágenes, vídeos. Siempre buscamos que no se quede solamente el contenido interior, sino también trabajar un poco en qué se quiere difundir, qué volcamos hacia la sociedad, ¿no? Estos son uno de los parámetros que trabajan en el máster y trabajamos esa parte como de divulgación, ¿no? Entonces, en la página web os animo, entrad, de verdad, está muy chula, está muy accesible, mola ver todos los contenidos organizados, las conferencias, también hay registro de los propios viajes y sobre todo tenemos el Instagram lo utilizamos cada día, renovamos la información todos los días, es el reflejo del día a día del máster, que nos preguntabas, cosas que suceden, pues ahí tenemos el feedback desde cuando acaba un seminario, cogemos al profesor, cogemos a uno de los alumnos, feedback, ¿qué os ha parecido? ¿Cuál es vuestra primera impresión? Está todo registrado. Hay también testimonios de los propios estudiantes de ahora que podéis escucharles de por qué se apuntan al máster, por qué quieren cursarlo, qué es lo que han extraído de ello y qué es lo que esperan incluso. Y todo este feedback está en el propio perfil. Entonces, escribirnos un correo, o sea, comunicación rápida, masterac.arquitectura@upm.es, correo directo, correspondemos en nada. Cualquier duda así más doméstica también contestamos por el propio perfil de redes sociales, siempre de Instagram, volviendo a vincularos al propio correo que escribáis y cualquier duda y todo, ahí estamos, porque esa cercanía que mostramos el día a día es cómo se gestiona esto. Luego los pasos que ha dicho Eduardo de inscripción y todos los vamos detallando poco a poco y así se van apuntando los estudiantes y se puede acceder directamente. Pero repito, toda la información está en la página web y en nuestro perfil de Instagram porque queremos ese vuelco otra vez hacia la sociedad de la cual nos nutrimos a su vez, ¿no? Genial. Guiomar, ¿algo más antes de cerrar? Ya hemos dicho la información técnica y espero tu respuesta. Cuéntame.
Nada, yo creo que animar a todo eso, todo el que tenga una mínima curiosidad, ¿no? Una mínima duda de ¿y esto qué es? ¿De qué va esto? ¿A dónde me puede llevar? Pues que escriba, porque yo creo que va a hablar con Eduardo y les va a convencer. No, lo digo en serio, que yo creo que es que es difícil, o sea, que tú ves esto, aunque está muy bien organizada el Instagram y la página web, te entran muchas dudas, y te entran dudas prácticas y te entran dudas de fondo. Entonces, yo creo que antes de saber si quieres o no hacer el máster, pues hay que preguntar, básicamente eso. Así que animo a todo el que nos oiga, pues que pregunta, y que además les vamos a responder nosotros. O sea, que nosotros estamos detrás de los mails y de los Instagrams y de todo. O sea, no hay más. Así que, bueno, hay muchísima más gente, es un equipo muy grande, pero que digamos que los que estamos respondiendo a esta fase de organización, coordinación y trabajo, pues estamos aquí, así que estamos dispuestos a todo. Pues fantástico, Eduardo, Guiomar, Patricia, muchísimas gracias. Felicidades por este cumpleaños. Nos dice aquí Octavio Mestre, larga vida al máster. Yo también me sumo a esa larga vida al máster. Cruzamos los dedos para ver muy prontito hecha realidad esta segunda edición. Y nada, os veo, Eduardo, Guiomar, Patricia, muy prontito, espero, en presencial para seguir disfrutando de este proyecto tan bonito que habéis puesto en marcha y que tenemos nosotros también la suerte de participar un poquito. Muchísimas gracias, de verdad. Un último apunte. El Venga. miércoles anima, última hora. Tenemos una sesión informativa en la propia escuela a las 7:30. También lo vamos a hacer online. Está todo en el perfil de Instagram y pueden seguirnos si alguien se anima a última hora. Fantástico, pues ahí queda dicho, no os lo perdáis, si tenéis curiosidad, si queréis seguirles, lo que voy a hacer yo también, en cuanto suba este vídeo voy a intentar dejar toda la información también en lo que es la descripción del vídeo, por si acaso, y si no, por favor, id a seguirles al perfil del Masterac, que también vamos a vincular este vídeo con ese perfil para que podáis tener allí todo el contacto directo con el equipo de este precioso máster. Guiomar, Patricia, Eduardo, muchísimas gracias a los tres, un abrazo enorme y nos vemos muy prontito otra vez, ¿vale? Gracias. A ti, gracias a ti, María, un placer. Chao. Chao. Adiós.